Curso: Instituciones Jurídicas de la Regulación, clase 1, en las que se llevará los siguientes temas: sistemas regulatorios, conceptos fundamentales, justificaciones de la intervención estatal, perspectivas teóricas de la regulación, niveles de intervenciones regulatorios, tipos de regulación, organismos reguladores en el Perú y fallas y mejoras regulatorias. Introducción más conceptos. 1. Servicios y actividades. No todo es servicio público. Servicio público: agua, energía, transporte, comunicaciones, seguridad. No servicios: educación, vivienda, ambiente, agricultura. Todas estas actividades pueden ser reguladas por su impacto social. 2. ¿Qué es regulación? Es la intervención para ordenar o modificar conductas. Responde a fallas de mercado, impacto social de las actividades. 3. Enfoque tradicional Perú. Regulación asociada a servicios públicos. Control técnico, normativas y especializado, como tarifas y calidad. 4. Enfoque moderno. La regulación es la influencia deliberada del Estado. No solo son normas o sanciones. Están los incentivos, instrumentos económicos. Estos pueden aplicarse a todas las actividades. 5. ¿Solo el Estado regula? No. El Estado regula por su poder coercitivo. También existen reglas privadas: familia, universidad, empresas. Es decir, cada una de estas maneja sus propias reglas, en la cual el Estado no puede regular. 6. Regulación actual. El Estado no puede regular solo, se requiere apoyo privado, mediante el programa de compliance, mediante la autorregulación, alineadas a la ley. Ahora pasamos a las justificaciones de la intervención o fallas de mercado. 1. Enfoque de la regulación. La regulación se define distinto según derecho, economía, políticas públicas. Sin embargo, el elemento común es capacidad de influir en conductas. 2. Objeto de regulación. No se regulan cosas, se regulan personas. La regulación recae en agentes que prestan servicios, en personas detrás de la actividad económica. Objetivo: modificar comportamientos para el bien común. Punto 3. ¿Por qué regula el Estado? No basta con mandato legal o poder, ius imperium. Se necesita una razón sustantiva. 4. Razón principal. Fallas de mercado. El mercado no es perfecto. El Estado regula para mejorar su funcionamiento, no para hacerlo perfecto. 5. Principales fallas de mercado. Están las asimetrías informativas, es decir, el proveedor sabe más que el usuario. El Estado busca equilibrar información. Por otra parte están las externalidades. Son positivas o negativas, ejemplos: contaminación o ruidos. La regulación reduce desequilibrios, no los elimina. 6. Rol del Estado. Actúa de forma subsidiaria. Interviene cuando el mercado no es suficiente, no es justo. También puede tener un rol paternalista, es decir, con los bienes preferentes. Entonces, el Estado regula porque el mercado falla. La regulación busca mejorar resultados, corrigiendo conductas humanas, no crear mercados perfectos. Justificaciones de la intervención: fallas de mercado y problemas públicos. Empezaremos con externalidades. Las actividades generan costos a terceros no compensados. Ejemplo: ruido nocturno. El Estado regula para limitar o compensar esos costos, ya sean por medios de decibeles o horarios. 2. Bienes públicos y tragedia de los comunes. Se pueden tener los bienes sin dueños, es decir, como por ejemplo mares, bosques, etc. También están los riesgos: sobreexplotación y free rider. Por otra parte está la regulación, que busca evitar el aglomeramiento. Y también pueden existir autorregulatoria, comunitaria. Ahora pasaremos a lo que son los monopolios naturales. Los monopolios naturales en sí representan la ausencia total de competencia.
Es decir, la regulación protege a los usuarios frente a precios altos y mala calidad. Debemos tener en cuenta las fallas de mercado. No explican todos los casos de regulación. Surgen los problemas públicos que requieren regulación aún sin lógica de mercado, como por ejemplo genética o la IA. Teoría de interés público, Bayer o Posner. El Estado regula para maximizar el bienestar social. Se presume un regulador técnico y benevolente. La idea en esta parte es que la regulación surge no solo por fallas de mercado, sino también por problemas públicos que afectan derechos, ética y justicia donde el mercado no puede responder. En esta parte de la clase, la profesora nos explica por qué el Estado regula y lo hace con ejemplos muy claros. Primero nos recuerda algo importante, que la regulación nació para corregir problemas reales, no porque el Estado se le ocurra regular. Por ejemplo, cuando haces una fiesta con música fuerte, tú la pasas bien, pero el vecino pierde horas de sueño. Como no le pagas por ese daño, aparece el Estado y pone límites al ruido. Eso es una externalidad y ahí la regulación tiene sentido. Luego la profesora explica los bienes públicos, como los mares o los bosques. No son de nadie, todos lo usan, y si nadie lo controla, se reprende. Por eso existen reglas de pesca, de tala, de conservación. Sin regulación, el Estado se acaba. Después viene el caso clave de Citrán y los reguladores económicos, como son los monopolios naturales y demás. Perspectivas teóricas de la regulación. Teoría del interés privado. Stigler, captura regulatoria. La regulación puede ser diseñada para beneficiar a grupos específicos mediante barreras de entrada y exclusión de competidores. Mecanismos de captura. Grupos con intereses concentrados influyen más que consumidores dispersos. Ejemplo, suspensión de licencias estándares elevados, balones de oxígeno mayores al 90% durante la pandemia. Poder de las ideas. Los paradigmas intelectuales influyen en cómo y por qué el Estado regula. Sustentan propuestas regulatorias y moldean instituciones. Enfoques regulatorios. Desregulación. Reducción de controles estatales, confianza en el mercado. Enfoque punitivo. Tradición del derecho administrativo basado en sanciones. Control de estructuras. Diseño de mercado para prevenir abusos. Niveles de intervención. Regulación ex ante. La intensidad del control varía según fallas de mercado, como son los ámbitos de control, establecimiento de negocio, calidad de servicios, solvencia y administración y determinación de precios, tarifas. En esta parte del curso, la profesora nos introduce a una de las discusiones más importantes de la regulación económica. ¿Para quién termina funcionando realmente la regulación? La teoría del interés privado y captura regulatoria. Desde la perspectiva de George Stigler, la regulación no siempre se crea para proteger al interés público. Muchas veces termina siendo un producto diseñado por y para ciertos grupos económicos. ¿Por qué ocurre esto? Porque los grupos organizados con beneficios claros y concentrados tienen más incentivos para influir que millones de consumidores dispersos, que individualmente ganan poco y participan menos. Un ejemplo muy claro que menciona la profesora es cuando el Estado suspende nuevas autorizaciones o licencias. En apariencia es una medida técnica, pero en la práctica puede cerrar el mercado y proteger a quienes ya están dentro. Durante la pandemia lo vimos también con estándares extremadamente altos, como exigir balones de oxígeno con más del 90% de pureza. Aunque el objetivo era la calidad, el efecto fue restringir la entrada de nuevos proveedores en un contexto de alta demanda. El poder de las ideas. Aquí la profesora destaca algo clave. Las ideas importan. Los paradigmas académicos y conceptuales influyen directamente en cómo el Estado decide regular. No es solo una decisión técnica, sino también una visión sobre el rol del gobierno y del mercado. Por ejemplo, la idea de que el mercado se regula solo sustenta propuestas de desregulación, mientras que otras corrientes justifican una presencia estatal más fuerte. Enfoques regulatorios. La regulación puede tomar distintas formas. Un enfoque punitivo, típico de derecho administrativo, donde se sanciona cuando alguien incumple. Un control de estructuras que busca diseñar el mercado desde el inicio para evitar abusos antes de que ocurran. O incluso la desregulación, que reduce controles y confía en la competencia. También está el control público y trascendencia social y demás. Intensidad de regulación. No toda actividad está regulada igual, existe un continuo entre mercado libre y función pública. El Estado interviene según la trascendencia social y riesgo de la actividad. Aquí se ven muchos niveles. El nivel 1 es el control mínimo establecimiento. Nivel 2, control sobre el establecimiento y calidad. Nivel 3, control de solvencia y administración. Nivel 4, máximo control, regulación económica. Empecemos por el nivel 1, el control mínimo o establecimiento. Requisitos
básicos como licencias, unificación, seguridad e higiene. Nivel 2, regulación de la calidad del producto o servicio. Nivel 3, supervisión financiera y administrativa. Nivel 4, que es el control de precios y tarifas. Están los estándares específicos de calidad y prestación, o típicos de servicios públicos y monopolios naturales. En esta parte del curso, la profesora nos aclara algo fundamental. No todo está regulado ni todo es función pública. Entre el Estado totalmente libre y el control estatal total, existe una escala de intensidades regulatorias. Nivel 1, el control mínimo. Aquí entra todo el mundo, desde una bodega, una sastrería o un estudio de abogados hasta una fábrica, un puerto o una central eléctrica. El Estado solo revisa lo básico, licencia de funcionamiento, zonificación, seguridad e higiene. Más allá de eso, las empresas deciden libremente cómo operar. Es el piso mínimo del control estatal. Nivel 2, claridad y protección. Este nivel, el Estado ya no solo mira el local, sino que se vende y cómo se presta el servicio. Por ejemplo, alimentos, medicamentos, minería y demás. Nivel 3, solvencia y administración. Aquí ya no entran todas las empresas, solo aquellas cuya quiebra podría afectar el sistema económico. Por eso el Estado revisa estados financieros, exige capital mínimo y reservas. Puede intervenir preventivamente. Nivel 4, el máximo control. En este punto más alto de la intervención estatal y coincide con lo que conocemos como regulación económica de servicios públicos. Aquí el Estado puede fijar o limitar tarifas, definir estándares y muy específicos de calidad, determinar cómo se presta el servicio. Esto ocurre típicamente en monopolios naturales, donde no hay competencia real y el precio no puede dejarse regulación social versus regulación económica. Tradicionalmente la regulación se divide en regulación social, niveles A, B, C. Regulación económica, nivel máximo control servicios públicos. Regulación social. Se justifican por fallas de mercado, asimetrías de información, externalidades, bienes públicos. Aplica a todos los sectores, no solo a servicios públicos. Es un control menos intensivo. Ejemplo, etiquetado nutricional, asimetría informativa, registro sanitario de medicamentos, asimetría informativa, regulación ambiental, externalidades, cuotas de pesca, bienes públicos. Regulación económica. Se aplica cuando la competencia es inexistente o muy limitada. Existen monopolios naturales. Esto incluye control de acceso al mercado, emulación de competencias, fijación de tarifas. Es más intensa y excepcional. En este punto del curso, la profesora hace una distinción clave que ayuda muchísimo a ordenar todo lo que hemos visto hasta ahora. Tradicionalmente, la regulación se divide en regulación social y regulación económica. ¿Qué es la regulación social? La regulación social abarca los primeros niveles de control que vimos antes. Su objetivo principal es corregir fallas de mercado, no controlar precios. Por ejemplo, cuando compras unas galletas y quieres saber qué contiene, existe una asimetría de información. Por eso existe el etiquetado nutricional y el código de consumo. Cuando consumes un medicamento, no sabes si es inocuo. De nuevo, asimetría informática. Registro sanitario. Cuando una empresa contamina, genera una externalidad y por eso hay regulación ambiental. Cuando se protegen peces o se establecen cuotas de pesca, se está cuidando un bien público. Todo esto es regulación social, incluso si se aplica a sectores productivos importantes. Es importante entender que no toda regulación de fallas de mercado es regulación económica. ¿Cómo la reconocemos en la práctica? Cuando vemos licencias de funcionamiento, registros sanitarios, medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Estamos frente a una regulación social. Y cuando hablamos de regulación económica, la regulación económica aparece cuando el Estado controla el acceso al mercado, busca emular competencia donde no lo hay, protege la libre elección del consumidor fijando tarifas. Esto ocurre en circunstancias especiales, sobre todo cuando la competencia es inexistente o muy difícil de lograr, como en los servicios públicos y monopolios naturales. Por eso, como enfatiza la profesora, la regulación económica en el Perú es más intensa, más limitada, más excepcional. La idea clave es que toda regulación económica es regulación, pero no toda regulación es regulación económica. Ahora pasaremos a la última parte, que es la distinción legal versus teoría moderna de la regulación. En el Perú, la ley marco de los organismos reguladores distingue función regulatoria, es decir, la regulación económica a través de tarifas y precios, la función normativa, es decir, la regulación social. Esa distinción surge en los años 90 para limitar la facultad de fijar tarifas. Ahora veremos el enfoque moderno. En esta teoría regulatoria moderna, toda norma regula.
Existen múltiples instrumentos regulatorios, no solo tarifas. La diferenciación persiste solo para clasificar tipos de intervención estatal. Organismos reguladores. Son entidades técnicas especializadas del Poder Ejecutivo. No pertenecen al sector que regulan. Tienen autonomía funcional, consejos directivos elegidos por concurso, remoción solo por causas legales. Rol institucional. Garantizan estabilidad frente a cambios políticos. Actúan como árbitros imparciales entre empresas reguladas, usuarios del servicio. Gestionan materias sensibles como tarifas y precios. En este último tramo del curso, la profesora hace un alto clave para aclarar algo que suele generar mucha confusión en la práctica. ¿Por qué existe esta distorsión del concepto de regulación? En el Perú, cuando se creó la Ley Marco de los Organismos Reguladores, se decidió separar claramente dos cosas: función regulatoria, regulación económica, tarifas, precios; función normativa, regulación social. Esta división no nació por teoría, sino por prudencia política e institucional en los años 90. La idea era evitar que cualquier entidad que regule crea que automáticamente puede fijar precios. ¿Qué dice la teoría moderna? Hoy, desde la teoría regulatoria moderna, esta separación es artificial. Todo regula, no solo regulan las tarifas, también regulan estándares, requisitos, autorizaciones, sanciones, mecanismos de supervisión. La diferencia entre regulación económica y social no es que una regule y la otra no, sino el tipo y la intensidad de intervención. ¿Por qué son tan importantes los organismos reguladores? Los organismos reguladores, como los CITRAN, son técnicos y especializados, no dependen del sector que regulan, no cambian con cada nuevo gobierno. Sus consejos directivos se eligen por concurso, no pueden ser removidos arbitrariamente, tienen estabilidad institucional. Esto es fundamental porque manejan temas altamente sensibles como precios, tarifas, calidad de servicios. Su rol más delicado. Además, cumplen función muy especial. Actúan como árbitros imparciales entre las empresas reguladas, el Estado y los usuarios. Por eso, la estabilidad y autonomía de los reguladores no es un privilegio, sino una condición necesaria para que la regulación funcione. Gracias.